en una cultura pastoril y agrícola, ¿no? Decenas, cientos de personas viniendo con carros, con bueyes, con caballos, acercándose a un lugar. Y en ese lugar se escucha desde lejos la música, las canciones, el aroma tan particular de las comidas, los humos y el bullicio de muchas personas. Algo así era Pentecostés. Pentecostés es un nombre griego. En realidad, si nosotros vamos a la palabra de Dios, esta es la fiesta de las semanas o de las cosechas. ¿Por qué? Porque acá es invierno, pero en Israel está por empezar el verano, en junio, y entonces es la época donde los trigales y la mayoría de los cultivos empezaban a ser cosechados, ¿no? Cercano a la Pascua aparecían los primeros frutos. Había la primera fiesta, que era la de la Pascua, era ahí, instantáneamente seguida por panes sin levadura, y cuando aparecían los primeros frutos de la tierra, las primicias, eran traídas. Los primeros frutos, siempre lo primero era traído como ofrenda al Señor. Este era un principio en Israel, existía para los animales también. El primer animalito que nacía era ofrendado al Señor. Esa era la idea de primicias. Lo primero, lo mejor, lo especial es del Señor. Y después pasaba un tiempo hasta que, bueno, todos las cosechas, todos los cultivos se ponían maduros y después venía la fiesta de las cosechas. Y aproximadamente, alrededor de esta época, era y es en Israel la fiesta de las semanas o fiesta de las cosechas. Vamos a leer dos palabritas nomás del Antiguo Testamento para que nos pongamos en tema. Levítico 23, ahí va quizás Juan a proyectarme el versículo. Allí lo tenemos, 23, 15 y 16. De Levítico 23 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, 49 días. O sea, el día de reposo sábado, si uno suma 7 semanas, cae otra vez en sábado, ¿no? 7 por 7, 49 era en mi época. Creo que eso no ha cambiado, aunque en cualquier momento lo van a cambiar también. Bueno, pero es otro tema. Es 49 días desde el día de reposo de la Pascua hasta Pentecostés. Pero no era ese sábado, sino que era al día siguiente del séptimo día de reposo, que era Pentecostés. Es decir, Pentecostés se celebraba el primer día de la semana, como hoy, un día domingo. Vamos a avanzar hacia el otro pasaje que está en Deuteronomio 16. Dice 16:10 de Deuteronomio, y también proyectamos el pasaje. Dice: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. En las primicias se entregaba el primer fruto. Acá dice: de la abundancia voluntaria de tu mano, ¿no? De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres. Será Jehová tu Dios, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y es muy interesante el versículo 11. Dice: y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que esté en tu ciudad, el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos, ¿no? Te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Había 7 fiestas que marcaban la historia de Israel. Esto está en Levítico 23 y en varias partes del Antiguo Testamento. Es extremadamente interesante estudiarlas porque es la historia de la humanidad. En esas 7 fiestas están representadas la historia de la humanidad. Por lo menos la historia de la humanidad redimida, ¿no? Porque está Pascua, que es nuestro Señor Jesucristo, panes sin levadura, la ofrenda de Cristo en santidad, y primicias, como dice Corintios, Cristo es las primicias para Dios. Después de un tiempo venía la fiesta de las cosechas,
¿no? La fiesta de las semanas. Y ahora vamos a entrar un poquito más en eso. Y después venía un gran paréntesis de varios meses sin fiesta. Había un montoncito de fiestas en 45 días, después varios meses y después por octubre más o menos empezaba recién la quinta fiesta, que era la fiesta de las trompetas. Después venía expiaciones y finalmente tabernáculos allá por noviembre. ¿Por qué estos montoncitos? Hay un montoncito primero, un espacio grande y un montoncito después. ¿Qué representa este espacio grande que arranca desde Pentecostés hasta trompetas? Representa el tiempo que estamos viviendo. El gran paréntesis que hay entre la cosecha de Pentecostés y la trompeta. Porque el próximo sonido que escuchemos de los cielos va a ser una trompeta. Porque con voz de arcángel y con trompeta de Dios vendrá, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Nuestra próxima expectativa es la fiesta de las trompetas. Pero hay un paréntesis, un gran paréntesis, que es justamente el que generó Pentecostés. Vamos a Hechos capítulo 2. No es la idea para nada hoy que estudiemos el tema. La idea es simplemente introducirnos en el espíritu de lo que representó este tremendo evento. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿no? ¿Por qué la venida del Espíritu Santo se produce en Pentecostés? Pentecostés anticipaba la cosecha. Cristo muere en Pascua, es nuestras primicias. Durante 40 días Jesús les estuvo hablando del reino de Dios. Y después hubo unos días en que ellos estuvieron solos. Si ustedes retroceden unos versículos, dice el 1:8 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quédense en Jerusalén, les dijo. Recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino. Y tal cual la profecía, y tal cual la figura de las fiestas, en ese día se produjo la cosecha. ¿Qué cosecha? Jesús, durante su ministerio en el que sanó leprosos, caminó sobre el agua, calmó tormentas, resucitó muertos. ¿Qué pasó? ¿Cuántos eran al final de ese ministerio? Unos 120. 120 en 3 años. Y cualquier pastor más o menos exitoso, evangelista, quizás puede superar ese número. Sin calmar una tormenta, sin resucitar ningún muerto y sin sanar ningún leproso. 120 personas en 3 años y medio. Es un número relativamente fácil de alcanzar para cualquier ministerio. Sin embargo, en el día de Pentecostés, en el día en que vino el Espíritu Santo, dice la Biblia que fueron añadidos aquel día como 3.000 personas, versículo 41, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cristo es las primicias, pero el Espíritu Santo es la cosecha. 3.000 personas en un día, solo en un día, en un momento. ¿Qué, el mérito está en Pedro? Claramente no. ¿En qué está el mérito? Jesús se los dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué titulamos así el mensaje de hoy? Tomando de su plenitud. Juan, el evangelista Juan, cuando presenta su evangelio, dice, lo podemos proyectar el versículo, dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia.
Y no sé si lo tenemos en la Nueva Traducción Viviente, si lo podemos proyectar. De su abundancia todos hemos recibido, traduce, una bendición inmerecida tras otra, una tras otra. De su plenitud tomamos todos. Es redundante decir que la iglesia no puede hacer absolutamente nada sin el poder del Espíritu Santo obrando a través de ella. Y esto no depende de doctrina, aunque sí. No depende de clamores, aunque sí. No depende tampoco de extraordinarias alabanzas, aunque sí. Pero hay tres cosas que determinaron que el Espíritu Santo se manifestara de una manera extraordinaria en ese lugar. Y con esto quiero ir cerrando porque nos vamos a dedicar a buscar de Él. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban tres cosas, que siguen siendo las mismas tres cosas que nosotros necesitamos para que la presencia de Dios se manifieste a través de nosotros. Las mismas tres cosas. A lo largo de la historia, Dios siempre se ha manifestado cuando han pasado estas tres cosas. Es casi inevitable que más temprano que tarde Dios se manifieste si su pueblo se ocupa de estas tres cosas. Tres cosas sencillas que no necesitan estructura, que no necesitan presupuesto, que no necesitan grandes salones, ni tremendas alabanzas, ni poderosísimos equipos de sonido. Tres cosas que necesitan algo mucho más difícil que todo lo que acabo de mencionar. Necesitan corazones dispuestos, porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, yo me voy a manifestar ahí. El hecho más parecido a este que ocurrió en la historia, hubo muchos, pero el más parecido a este ocurrió en 1906 en la calle Azusa, en San Francisco. Un grupo de hombres y mujeres semianalfabetos, guiados por un pastor que apenas sabía hablar, empezaron a buscar y empezaron a clamar. Y se produjo en ese lugar el despertar más grande de todos los tiempos después de este de Hechos. Hubo otros en la historia, pero de esa congregación pequeña que sobrevivió 6 años nada más, en esos 6 años, de todas partes del mundo vinieron a ver qué pasaba en ese lugar. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era el misterio? Muy probablemente se calcula en proyección que más o menos, en estos 100 y algo de años que pasaron desde entonces, muy probablemente alrededor de 1.500 millones de personas, directa o indirectamente, conocieron a Cristo a través de lo que pasó ahí. ¿Y qué pasó ahí? Claramente no era el pastor, claramente no era el lugar, claramente no era la gente. ¿Qué pasó ahí? Estaban todos unánimes juntos. Estaban todos unánimes juntos. Si nosotros logramos replicar esto, el avivamiento se va a producir, porque es inevitable. Dios se va a manifestar siempre que esto pase. Quizás no lo hará el primer día, quizás no lo hará el segundo, no lo hará el quinto, pero Dios va a venir. Yo estoy seguro que ellos no era el primer día que se encontraban.
Dice que, miren lo que dice el versículo 14, todos estos perseveraban unánimes. Fíjense cómo de nuevo está la idea. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, última vez que se menciona a María en la Biblia, y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes. Fue un día, fue dos. Ellos no sabían cuándo iba a pasar. Jesús les dijo, van a recibir poder cuando vengan. Ellos no tenían la visión que hoy tenemos nosotros de lo que pasó en Pentecostés. Ellos no sabían que en Pentecostés iba a descender el Espíritu Santo. No lo sabían. Nadie se los había dicho. Jesús les dijo, a ustedes no les toca saber los tiempos. No les tocaba a ellos saber. Hoy con el diario del lunes nosotros sabemos lo que pasó y le damos una explicación doctrinal, teológica, profética, la que vos quieras, pero nadie en ese momento sabía que ese domingo a la mañana, que se reunían como todos los días, todos unánimes, juntos. Nadie sabía que iba a pasar el milagro más formidable de la historia. Nosotros nos hemos acostumbrado a decir que Dios vive dentro nuestro. Y parece casi petulante. Uno dice, vos le decís a alguien que camina por la calle, mira, Dios vive dentro mío. Pero te ponen el chaleco de fuerza. Pero no entienden que hay una realidad impresionante detrás de esto. Dios no podría vivir dentro nuestro si no hubiera un ámbito, una habitación de santidad. Mi padre solía decir que hay un lugar simbólico dentro de nuestro ser que está pintado totalmente con la sangre de Cristo. Es una habitación dentro nuestro, totalmente revestida con la sangre de Cristo, porque es la única manera de que la presencia de Dios dentro nuestro no nos consuma por entero. La sola existencia del cascarón de pecado que somos nosotros imposibilitaría la presencia de Dios dentro nuestro. No sería absolutamente posible. Dios no puede tolerar el pecado, dice la Biblia. O sea, sería absolutamente imposible que no saliera fuego de Dios y nos consumiera instantáneamente si no existiera ese revestimiento de la sangre de Cristo tapizando ese hueco dentro nuestro. Y en ese hueco dentro nuestro, tapizado con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo puede vivir. ¿Por qué puede vivir ahí? Porque Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Propiciar quiere decir cubrir. Está totalmente tapizada esa habitación dentro nuestro con la sangre de Cristo. Y en esa habitación, que puede ser un altillo así chiquitito o un palacio, eso depende de nosotros. El tamaño de esa habitación depende de nosotros, lo cierto es que Él va a estar ahí. Puede estar muy apagado, dice la Biblia, tan apagado que puede estar en piloto, pero no se va a ir. Porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios 1, y Él no se va a ir de nosotros. No se va a ir aunque nos revolquemos en el pecado, aunque vayamos al lugar más terrible, aunque hagamos cosas increíbles, Él no se va a ir de ahí a menos que reneguemos y seamos apóstatas de lo que una vez creímos. Pero mientras sigamos teniendo esa llamita de fe, de convicción auténtica, el Espíritu Santo va a seguir ahí. Ahora, ¿cómo se va a manifestar? Aquel día, cuando llegó el día, estaban todos. Y como decía Carlos en el preámbulo a su oración, es importante estar todos. No es indiferente que estemos o que no estemos. Miren lo que dice acá. Miren lo que dice acá el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, o sea, con él era 12. Judas había sido reemplazado por Matías, pero Pedro se pone en pie con los 11. Estaban todos. Estaban los 12 ahí. Todos. Y es importante. El que estar todos me implica que nadie es descartable. Nadie puede decir yo no soy necesario. Nadie en el cuerpo, dice 1 Corintios 12, es descartable. Todos somos importantes. Pero que yo vaya o no vaya, no importa. Si yo no toco, yo no canto, yo no manejo la consola, yo no estoy con los nenes. Todos. Todos.
Cuando la iglesia se une, todos. Hay razones, por supuesto, para no poder estar. Pero es importante que sean razones y no excusas. Cuando la iglesia está, estamos todos. Y es lindo estar todos. Es necesario, estaban todos. Pero no basta con que estemos todos. Hay algo que se requiere además, sin que por eso sea menos importante que lo anterior. Unánimes. Pero todos pensamos distinto, por supuesto. Acá no está hablando de pensamientos, acá no está hablando de opiniones, acá no está hablando de ni siquiera de diferencias teológicas, que entre ellos mismos las tenían. Acá está hablando de un ánimo, un espíritu, una misma actitud. Lo que va a hacer que el espíritu se manifieste no es que pensemos todos igual, porque eso iría en contra de la propia diversidad que Dios ha puesto en nosotros. El espíritu se va a manifestar cuando hay una unanimidad, un ánimo. Dice en Filipenses 2 que haya en nosotros este sentir, unánimes, sintiendo lo mismo, sintiendo una misma cosa. Y en eso sí debemos trabajar, porque yo pienso distinto que mi hermana, que mi hermano, que el otro, que aquella, por supuesto. Pero a la hora de buscar de Dios, a la hora de clamar, a la hora de sentirnos parte de esta familia, tenemos que tener esa unanimidad. No puede haber fisuras, no debe haber rencores, no debe haber envidias, no debe haber yo me siento de este lado porque de este otro lado se siente el otro con el cual no me hablo. Estas son cosas básicas. Es la base misma de la fe cristiana. En esto conocerán que son mis discípulos, en que nos expresemos amor, nos manifestemos con amor, con tolerancia y con paciencia. No estamos llamados a juzgar, estamos llamados a abrazar, no estamos llamados a condenar, estamos llamados a recibir. Nosotros estamos llamados a expresar un mismo ánimo, un mismo sentir. Por eso, hoy estás acá y es muy bueno, pero lo segundo no es menos importante. ¿Con qué ánimo estás? ¿Hay algo que en tu ánimo te divide o te separa del otro? Yo quiero decirte que los milagros de Dios se empiezan a ver cuando nosotros obedecemos en las cosas sencillas. Si nosotros obedecemos en las cosas sencillas, Dios nos va a recompensar con manifestaciones grandes. Pero tenemos que empezar a ser obedientes en las cosas sencillas. Y si te acuerdas al venir acá, al traer tu ofrenda, que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja tu ofrenda un poquito al lado, reconcíliate con tu hermano y entonces vení y presentá tu ofrenda. Esto es básico. Esto es sermón del monte, esto es base. Nosotros tenemos que entender que este es el principio de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Para que esto se produzca, para que esta manifestación se dé, la unanimidad es importante. Y no uniformidad, no uniformidad. Dios no es el Dios de lo uniforme, Dios es el Dios de lo diverso, la multiforme gracia de Dios. La Biblia habla de que la gracia de Dios no es uniforme, es multiforme. ¿No? Ahora que está de moda el multiverso, pero la gracia de Dios es multiforme. Se expresa de muchísimas maneras, variadas formas. No hay un solo estilo de alabanza, no hay un solo instrumento, no hay una sola forma de poner las sillas, no hay una sola forma de cantar, no hay una sola forma de expresarse, no hay una sola forma de expresar la iglesia. La Biblia es profundamente pobre en los métodos y extremadamente rica en los principios. Lo repito, la Biblia es profundamente pobre en los métodos y extremadamente rica en los principios. Tratá de rastrear en el Nuevo Testamento cómo hay que hacer la cena del Señor, no lo vas a encontrar. Solo te va a decir 2 o 3 cosas que son básicas. Oramos por el pan, que es el Señor, oramos por la copa, y eso es todo lo que dice. Hagan esto en memoria de mí. Eso es todo lo que dice. Ahora, si cantamos primero, si oramos, si va de pie, si va sentado, si están todos, si es una vez, si son 10, si son 20, si es 3, si dura 1 hora, si dura 5 minutos, 6 horas, si cantamos parados, sentados, con mantilla, no lo dice. Qué importante entender que Dios está profundamente preocupado en el fondo de nuestras cosas y no en las formas. Y la iglesia a lo largo de la historia se ha preocupado tanto por las formas
y ha descuidado el fondo. Y la persona que nos visita es extremadamente sabia en entender cuál es nuestro fondo a pesar de nuestras formas. Y no entenderá nuestras formas, pero sí percibirá el fondo. Y si estamos unánimes, la gente que nos visita lo va a percibir. Por eso, para ofrendar todo nuestro ser a Dios, necesitamos entender que Él se va a manifestar cuando las condiciones climáticas sean las adecuadas, ¿no? Cuando uno va al sur, en esta época, los que estamos en una zona donde no hay nieve, yo he visto muy pocas veces nevar. Una acá, me acuerdo, 9 de julio del año 2007, todos se acuerdan, yo al menos me acuerdo ese día. Constanza era muy chiquitita, pero el 9 de julio del año 2007 fue la última vez que nevó en Zárate. Va a ser 15 años prontito. Pero el que ve nevar es algo extraordinario. Ahora, los que están en estas zonas saben exactamente cuándo puede nevar. Porque si hace mucho frío, no, pero no va a nevar, así no puede nevar nunca. Pero hace 20 grados bajo cero, sí, pero no va a nevar. Hay determinadas condiciones climáticas que van a hacer que este fenómeno tan maravilloso, que es la nieve, se produzca. Y yo puedo hacer un montón de cosas para que nieve. Es más, ahora hay máquinas que hacen nieve. De hecho, están funcionando hace rato en los cerros para asegurarse una buena temporada de esquí. Las máquinas hacen nieve, pero lo que hacen la máquina es reproducir en realidad un fenómeno natural que es el clima necesario para que la nieve se produzca. Del mismo modo, nosotros podemos sajarnos, castigarnos con látigo, desangrarnos las rodillas para que el Espíritu Santo se manifieste, y no lo va a hacer si las condiciones climáticas no son las adecuadas. Porque Él no está forzado. Nosotros no podemos obligar a Dios a que haga nuestro capricho, lo que nosotros queremos. No lo va a hacer a menos que las condiciones estén dadas. Y el tercer condimento, y no por ello menor, juntos. Pues podemos estar todos, pero podemos no estar juntos, ¿no? Y esto es importante. La pandemia nos atacó fuertemente en este sentido. Y creo que muchos hemos sentido esto, ¿no? Podíamos estar todos, cada uno en Zoom, podíamos estar incluso unánimes, pero no podíamos estar juntos. O estábamos juntos a la distancia, pero qué importante es estar juntos. Y vivimos en una época donde parece que no es necesario estar juntos. Y sí es necesario estar juntos. Sí es necesario estar juntos. Porque ellos estaban todos, estaban en un mismo espíritu, pero además estaban juntos. ¿Y cuál es la diferencia entre estar todos, estar unánimes y estar juntos? Porque yo puedo estar, un hijo mío puede vivir a 10.000 kilómetros de distancia y estamos conectados, podemos estar conectados. Podemos estar unánimes, pero no estamos juntos. Estar juntos es cercanía, es proximidad, es estrecharse. Y esto es imprescindible, esto es fundamental. Estaban todos unánimes juntos. Yo quiero animarte a que puedas pensar que ese día tremendo que hoy celebramos, no ocurrió por una serie de fenómenos organizativos, porque los que organizaban el evento ni idea tenían que estaban organizando un evento, ni idea tenían lo que iba a pasar, ni idea tenía la trascendencia que este momento iba a tener para la humanidad. Ninguno de los que estuvieron ahí, ninguno de los que escucharon ese ruido, ese estruendo en ese departamento alto y se acercaron a ver qué pasaba, no tenían idea que eran espectadores privilegiados de la historia. Ninguno de estos partos, medos, elamitas, cretenses, árabes que estaban ese día, que habían ido a Pentecostés, porque en Pentecostés era una de las 3 fiestas anuales que había que celebrar en Jerusalén, por eso estaba lleno de gente Jerusalén, porque era una de las 3 fiestas anuales que había que celebrar ahí. Ninguno de ellos se dio cuenta del momento que estaba pasando, pero Dios estaba en ese momento manifestándose de una manera extraordinaria. Ahora la pregunta es,
lo puede volver a hacer aquí. Lo puede volver a hacer aquí. ¿Qué estará determinando que no lo haga? Inversamente, ¿qué estoy haciendo quizás yo para que lo haga o para que no lo haga? Clama a mí, dice Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Queridos, yo creo que para ver lo que Dios quiere hacer es imprescindible que nosotros hagamos lo que nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Yo quiero animarte en este momento a que empecemos. Quizás nosotros estamos en el día 1 de vaya a saber cuántos días. Los apóstoles no sabían cuántos días faltaba. Solo sabían lo que Jesús les dijo. Ustedes se tienen que quedar en Jerusalén, no se tienen que mover de ahí y esperen, porque van a recibir poder de lo alto. Pero no se muevan de ahí, quédense en Jerusalén hasta que esto pase. Y ellos fueron obedientes. No sabían si era un día, un mes o un año. Ellos se tenían que quedar ahí. Y todos los días, juntos, con las mujeres, con María, todos ellos perseveraban, clamando, buscando, orando. ¿Y qué si hoy es el primer día de esos días? ¿Y qué si hoy empezamos a hacer lo que tenemos que hacer? Quizás lo venís haciendo, pues bien, déjame decirte que tenemos que hacerlo todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Esa es la llave. No hay nada escondido respecto a esto. No hay nada misterioso, no hay nada místico. Cuando nosotros empezamos a hacer lo que Dios dice que hagamos, Dios va a hacer lo que Él dice que hace. Por eso vamos a empezar a orar. Yo quiero invitar al equipo de alabanza y vamos a buscar un ratito más en adoración. Quizás quieras decirle, Señor, yo quiero que tu presencia se manifieste a través de mi vida. Yo quiero ser un canal de la expresión de tu presencia a través mío. Y qué bueno que vos puedas en esta mañana decir, quiero realmente ser un medio. Quiero ser un canal y no un dique para que tu río se empiece a manifestar. Y si empezamos, y si lo hacemos, y si perseveramos, Dios va a manifestar su presencia a través nuestro. Señor, yo quiero en este momento orar para que tú estés manifestando tu gloria, Señor. Nosotros decimos que no es un momento en la historia la venida de tu Espíritu, porque Él vino y se quedó y habita en nosotros y somos templo. Por eso hoy, Señor, con corazones humildes te pedimos, te rogamos que vengas una vez más. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Te amamos, oh Dios. Ayúdanos a crecer en esta convicción, en este sentir. Clamamos, oh Dios, en este momento. Yo te invito a que puedas estar ahí orando mientras nos preparamos para alabar. Ayúdame a ser parte, Señor, de tu clamor para que tu Espíritu se manifieste a través de nosotros. Te rogamos, oh Dios, en tu misericordia y en tu bondad, que nos hables.
Queremos estar unánimes, Señor. Quizás al hablar hoy y al mencionar esto, el Señor interpeló tu corazón y te dijo: en esto no estás unánime. Hay algo que te está impidiendo estar en un mismo sentir. Qué bueno trabajarlo en esta mañana para resolverlo. Qué bueno romper las murallas de separación con nuestros hermanos. Qué bueno declarar bendición. Qué bueno reconocer que somos distintos, diferentes, que pensamos distinto, pero que el Señor puede poner en nosotros un mismo sentir. Haya pues en ustedes este mismo sentir, dice Pablo, que hubo también en Cristo Jesús. Haya este sentir, Señor, manifiesta este sentir en nosotros. Padre, yo oro en este momento para que tu Espíritu se manifieste. Habla a nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Queremos buscarte, queremos honrarte, queremos reconocer tu autoridad. Queremos decirte que tú eres Señor. Queremos decirte que te amamos. Queremos apelar, Señor, a tu misericordia una vez más. Sí, Señor. Ayúdanos, Dios. Permite que tu Espíritu se manifieste en nuestras vidas. Gracias, Dios. Vamos a ponernos de pie para alabar.